Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda charla entrevista de esta ronda de cuatro. La de hoy tiene por objeto el candente e importantísimo tema del Oriente Medio y tenemos para hacerlo un primer espada. Se trata del embajador Jorge de Escallar, que tiene un currículum de los 3 o 4 más ricos de la carrera diplomática española actualmente. Ha sido así, brevemente diré que ha sido embajador en lugares neurálgicos en la política internacional, pero sobre todo para España, como son Marruecos, la Santa Sede y Washington. Aparte de esas 3 embajadas estrella, por así decir, fue también director del Centro Nacional de Inteligencia y además, una vez jubilado, ha tenido tiempo para escribir varios libros, algunos de política internacional, uno de ellos ahora mismo, el último, que es un libro con una clara visión de cómo está el mundo en estos momentos, y otros incluso ha hecho algo que otros diplomáticos que escriben, lo escribimos, no nos hemos atrevido, a entrar en la ficción, y también ha entrado en la ficción, ha escrito un par de novelas, también no solo amenas, sino muy bien construidas. Y ya le doy la palabra, él hablará durante 25 minutos aproximadamente y después haremos un pequeña charla. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, querido Chencho, por esta presentación rápida y afectuosa, como propia tuya. Vamos a ver, yo voy a hablar un poco del avispero Oriente Medio, pero voy a centrarme esencialmente en el problema palestino, que es lo que en este momento... porque Oriente Medio, bueno, pues desde que cayó el Imperio Otomano y se hicieron los acuerdos Sykes-Picot y se repartieron la zona entre británicos y franceses, pues estuvo relativamente tranquilo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y al final de la Segunda Guerra Mundial, con la creación del Estado de Israel en el año 48, pues aquello pues estalla, ¿no? Y desde entonces no ha habido paz. En tiempos recientes, quizá los fenómenos más importantes hayan sido la invasión americana de Irak, que removió el avispero, eliminó la barrera de contención que tenía Irán, con lo cual empoderó a Irán, y luego pues la primavera árabe, ¿no? Que a partir del año 11 pues las ansias de libertad y de dignidad de una serie de países árabes pues han visto frustradas porque, bueno, pues cuando se han eliminado los dictadores se ha visto que allí los partidos políticos eran muy endebles y lo que había de verdad eran pues los hermanos musulmanes, por ejemplo. Es decir, se ha sustituido en el fondo una dictadura por otra, como vemos que ha pasado en Siria ni siquiera, pero en Egipto, en Yemen, que está todavía en guerra civil, en Túnez, donde también las ansias de libertad se han visto frustradas. Pero, en fin, de todo esto, si quieren ustedes, podemos hablar luego. Yo voy a centrarme en el tema de Gaza, que me parece que es este momento lo que tiene importancia, porque es lo que amenaza en este momento con extenderse. Y amenaza con extenderse sobre todo porque los hutis están afectando a la navegación en el estrecho de Bab el-Mandeb, la puerta de las lágrimas, con lo cual están encareciendo los fletes hacia Europa. Es curioso porque los hutis no están tocando el comercio con China para nada. Los barcos que van hacia Asia los dejan pasar, pero los que van hacia Europa no les dejan cruzar el estrecho de Suez y les obligan a dar la vuelta a África, con lo cual, bueno, los hutis, ahí podemos tener una extensión del conflicto de Gaza, si uno quiere. Pero a mí lo que más me preocupa de todo es la frontera con Líbano, ¿no? Donde está Hezbollah y donde pues hay un intercambio constante de cohetes de un lado para otro, donde se han tenido que evacuar a 80.000 personas de un lado y otro de la frontera, donde hay pueblos que no recogen las cosechas, donde los niños están alojados, ¿verdad?, en zonas distantes y no pueden ir al colegio, donde ayer o anteayer un misil, probablemente israelí, con toda seguridad, destruyó un consulado, nada menos que un ejercicio diplomático iraní en Damasco, matando a un general de la fuerza al-Quds. Bueno, pues los iraníes amenazan con contestar. Irán ha mantenido hasta ahora un perfil bajo, pero en cualquier momento pues va a tener que hacer algo, ¿no? Porque lo de ayer fue, yo creo que además de fue una provocación, ¿no? Pero en fin, entonces, ¿qué es lo que...? Yo creo que Lenin, dicen que Lenin decía, la atribuye a Lenin al menos, decir que hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas. Y yo creo que estamos viviendo un momento donde hay una aceleración del tiempo histórico, ¿no? En plena guerra de Ucrania, los ataques de Hamas del 7 de octubre, bueno, fueron
ataques terroristas, claramente no puede llamarse de otra forma a gente que asesina a chicos que están bailando, ¿verdad?, en una macrofiesta, y que ha producido una enorme conmoción en Israel. Israel es un país pequeño, todo el mundo conoce a rehenes o a familias de los rehenes, lo que fuera, ¿no? No se puede comparar y decir, no, como las Torres Gemelas, no, mire usted, Torres Gemelas tuvieron 2.300 o 3.000 muertos, pero en un país de 330 millones protegido por 2 océanos. Israel es un país muy pequeñito, con pocos kilómetros cuadrados y no está protegido por 2 océanos, sino que está rodeado de países y gente que percibe como enemigos, ¿no? Las defensas de Israel se derrumbaron rápidamente, jamás yo creo que se vio sorprendido por el éxito, no esperaba tener el éxito que tuvo. Y como todos los problemas de terrorismo, pues este ataque no es justificable, porque el terrorismo nunca es justificable, pero sí es explicable si uno quiere. Y es explicable, como dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, porque se produce en un contexto de 56 años de ocupación asfixiante, como dijo, con comillas y cierre comillas, ¿no? Lo cierto es que la madrugada de aquella 7 de octubre, 8 de octubre, fue el peor día en la historia de Israel. Tuvo 1.200 muertos y se tomaron 230 rehenes. Tuvo más muertos Israel en esa guerra, ese día, que en las dos guerras del 56 y del 67 juntas, que se dice pronto, ¿eh? Son dos guerras, la del 56, luego hablaré de esas guerras, pero ese día tuvo Israel más víctimas, con el agravante, además en este caso ahora no han sido víctimas, no han sido soldados, sino que han sido civiles, ¿no? ¿Y por qué se ha producido? Bueno, se ha producido porque Gaza es un caldero en ebullición, ¿no? Es una cárcel al aire libre, como también han dicho las Naciones Unidas, donde viven 2,3 millones de personas en 480 kilómetros cuadrados. Para que se hagan ustedes una idea, la densidad por kilómetro cuadrado en Gaza es de 5.000 habitantes, cuando en España somos 80. De esos 2,3 millones de habitantes, el 80% vive de la caridad internacional y en buena parte son refugiados de lo que los palestinos llaman la Nakba, la gran tragedia que se produjo cuando se creó el Estado de Israel. Y en estas condiciones no puede extrañar, ¿verdad?, que Gaza se haya convertido en una fábrica de ocio. Yo he estado a veces en campamentos de refugiados palestinos en Siria, en Jordania, y me sorprendía un poco la aceptación pesimista, si uno quiere, ¿verdad?, de la gente mayor, junto con el odio terrible, un odio de la gente joven, una gente joven, ¿verdad?, que se veía, bueno, desprovista de nación, sin pasaporte, sin poder viajar, sin trabajo, sin perspectivas de tenerlo, viviendo en campamentos de refugiados. Ese odio es el que ha producido el estallido de violencia, ¿verdad?, de Gaza. Se han producido fallos de seguridad enormes por parte de Israel, sin duda. Israel tiene servicios de inteligencia muy buenos y es imposible que no supieran lo que iba a pasar. Una operación de este tipo que implica pues, a 2.000 personas, unos que van con parapentes, otros que inutilizan, ¿verdad?, los sistemas de vigilancia que había en la verja, otros que van con lanchas. Esto no se prepara en una semana ni en 2 semanas. Es imposible que no lo supieran. Lo que pasa es que había un exceso de confianza. Probablemente habrá una investigación. Israel es un país democrático y se sabrá lo que ha pasado, ¿verdad? Como hubo una investigación después de la sorpresa que fue la guerra del 73 y Golda Meir dimitió en aquel momento, ¿no? Bueno, aquí habrá una investigación, pero ellos, los israelíes, pensaban que el tema palestino estaba controlado. Fíjense, en las últimas 5 elecciones en Israel, porque a eso se ha dedicado Netanyahu, que es el primer ministro, en las últimas 5 elecciones que ha habido en Israel, el tema palestino no se ha tratado, no se ha hablado del tema palestino, se ha hablado de otras cosas, pero no. Entonces, la tesis de los 2 estados que se defendió estaba prácticamente muerta y yo creo que Israel se fiaba sobre todo de la su aplastante superioridad militar. La superioridad militar israelí es indudable. Lo que pasa es que pensaban que Gaza estaba más o menos tranquilo porque además habían dado una serie de permisos de trabajo a la gente para que fuera a trabajar en Israel y el ejército estaba dedicado sobre todo a Cisjordania, donde hay 700.000 colonos, algunos de ellos muy violentos, que siguen arrebatando tierra a los palestinos, ¿no? El origen del problema es muy antiguo. Fíjense que David y Goliat, la Biblia, ¿verdad? Goliat era palestino, era filisteo, en definitiva, ¿no? Ya había un problema entre palestinos. Pero el problema, el reciente, el inmediato, se produce cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, la Asamblea General, crea el Estado de Israel y los palestinos no lo aceptan.
No lo aceptan porque ese Estado se crea en lo que era el mandato, el territorio británico de Transjordania, y no lo aceptan porque los israelíes eran el 30% de la población de Transjordania en ese momento, le dan el 70% de territorio, mientras que los palestinos, que eran el 70%, solo les dan el 30%. Los palestinos no están contentos, no lo aceptan y entonces, bueno, con apoyo de los árabes, declaran una guerra, pierden la guerra del 49, pierden la guerra del 56 en el canal de Suez, pierden Egipto y Siria la guerra y Jordania la guerra del 67, que es cuando Israel se anexiona a los Altos del Golán, Jerusalén Este, se anexiona también Cisjordania, pierden la guerra del 73, se produce la invasión del Líbano en el 82, hay dos revueltas palestinas en el año 89 y en el año 2000, las intifadas que duran, la segunda, el año 2000 dura 5 años, y al final, bueno, Israel siempre vence. Israel tiene un apoyo total de Estados Unidos en este momento, hoy mismo. Leía una información según la cual Biden está presionando al Congreso para que en plena guerra de Ucrania, de Gaza y todo lo que está pasando, le venda no sé cuántos aviones F-15 por valor algo así de 28.000 millones de dólares. ¿No? Entonces, el apoyo americano, puede haber críticas muy controladas, porque los lobbies israelíes son muy fuertes, pero lo que sí es cierto es que está produciendo un distanciamiento entre Estados Unidos e Israel, porque lo que está haciendo Israel pues desborda los límites del derecho a la legítima defensa que nadie le discute. ¿No? Yo creo que en Israel, en el tratamiento del problema palestino, comete tres errores grandes. El primero es el que decía Talleyrand, que le decía ya a Napoleón, le decía, señor o sir, con las bayonetas se puede hacer todo menos sentarse sobre ellas. Y es un buen consejo. Y Israel está sentado, ¿verdad?, en su poderío militar desde hace mucho tiempo. La segunda es que la democracia en Israel se resiente con lo que está pasando. En este momento, con los territorios que ocupa y con los ciudadanos palestinos, que son ciudadanos de segunda, sin los mismos derechos, ya se habla abiertamente en muchos sitios de apartheid, de bantustanización, de Cisjordania, de Gaza, en fin. Y el tercer problema que tiene Israel es, yo creo que es el fracaso diplomático, que después de 76 años de existencia, no ha sido capaz de ser diplomáticamente reconocido. Bueno, a ver si puedo hacer. Yo tengo la chuleta esta aquí, que es la que me ayuda a no divagar en exceso. Bueno, ¿por qué se ha producido ahora el ataque este? Yo creo que los palestinos han visto que con la guerra de Ucrania y los acuerdos Abraham que se hicieron en la última etapa de Donald Trump, en la que Trump a una serie de países árabes, Emiratos, Bahrein, Sudán, Marruecos, les dijo, ¿qué quieren ustedes para hacer relaciones con Israel? Cada uno pidió, pues Marruecos pidió el Sahara, el otro pidió unos aviones, el otro pidió salir de la lista de países que apoyan el terrorismo. Y los palestinos vieron que se hacía ese movimiento sin que nadie moviera un dedo en su favor. Y eso es muy grave, porque los palestinos se dieron cuenta en ese momento también de que habían perdido el derecho de veto que de facto tenían sobre el establecimiento de relaciones entre Israel y los árabes. ¿No? Entonces, ahora, cuando Biden estaba empeñado en ir un paso más allá y acercar a Israel y Arabia Saudí para hacer frente juntamente al enemigo común iraní, se han encontrado con que, bueno, Arabia Saudí no es Marruecos, Arabia Saudí es el gran país líder del mundo sunita, es el país donde están las dos mezquitas más sagradas del Islam, Meca y Medina, la tercera está en Al-Aqsa, precisamente en Jerusalén, y dicen, bueno, si realmente con la guerra de Ucrania ya nadie nos hace caso y si esto se va adelante, ya nos olvidan para siempre. Y entonces, el objetivo de Hamas esencial, yo creo, era que la gente no olvide la causa palestina. Luego, impedir el acercamiento a Rabat y a Riad. De paso, liberar a rehenes, si es posible, y asumir el liderazgo de la resistencia palestina frente a la un poco postura mucho más contemporizadora del gobierno de Cisjordania, de Ramallah, que dirige Al-Fatah, la vieja OLP. El ataque fue un éxito para Hamas, hay que reconocer, fue una barbaridad, condenable desde todos los puntos de vista, pero ha sido la mayor derrota que ha sufrido Israel desde su creación. Hamas ha entrado en la mitología del pueblo palestino, ha demostrado que Israel es vulnerable, que también es importante,
su martirio, entre comillas, asegura que habrá nuevos luchadores de la causa. Se dice que si tienes 10 terroristas y matas a 2, ¿cuántos te quedan? La respuesta no es 8. Si tienes 10 y matas 2, te quedan 20, porque hay una serie de gente que se verá inspirada, ¿verdad? Bueno, y lo que les gustaría a los de Hamas y que redondearían su triunfo sería, pues, si esto prendiera, pues, como decía antes, ¿verdad?, en Cisjordania, con una revuelta tipo intifada, o Jerusalén Este, o si prendiera en la frontera con el Líbano. Su estrategia es aguantar, no perder la guerra. No perdiéndola, ya consideran que han ganado. Y esa es su estrategia. Bueno, la reacción de Israel ha sido unirse. La gente en Israel estaba muy dividida, había muchas manifestaciones contra el gobierno por un intento de controlar el poder judicial. Se ha formado un gobierno de unidad nacional, han entrado pero en fin, es el gobierno en todo caso más ultraderechista, más ultranacionalista y más ultrarreligioso que ha habido nunca. Y luego el objetivo en este momento pues no lo tiene muy claro. La verdad, lo que dice Netanyahu, lo que dice el ministro de Defensa es que hay que borrar a Hamas de la faz de la tierra, lo cual sinceramente no es realista. No es realista porque las ideas no se matan a cañonazos. La OLP fue expulsada de Cisjordania en el año 67, fue expulsada de Jordania en el 72, en el 71, con el Septiembre Negro, fue expulsada de Líbano en el 82 y hoy día está gobernando en Ramallah, a escasos 20 kilómetros de Jerusalén. ¿Que Israel va a ganar? Bueno, pues absolutamente no hay ninguna duda que Israel gana, ya está ganando. Lo que pasa es que una cosa es ganar la guerra y otra cosa es ganar la paz, y el precio que está pagando en este momento Israel en términos de imagen internacional es durísimo. ¿Cuáles son las estrategias de unos y otros actores interesados en la zona y que pueden contribuir a desbordar este conflicto? La estrategia de Irán está clara. Probablemente no estaba al corriente de lo que iba a hacer Hamas. Luego, una vez que ha ocurrido, se ha visto forzado pues, a respaldarles, pero están incómodos porque no le interesa absolutamente enfrentarse en época además preelectoral en Estados Unidos, con Estados Unidos y con Israel. Entonces su técnica es la de tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Hezbollah presume de tener muchísimo más cohetes que Hamas, efectivamente es infinitamente más potente, presume de haber atado al 30% de la fuerza militar israelí en la frontera norte, que como digo, ha producido 80.000 desplazados en cada lado de la frontera. Está matando Israel militantes, esto puede estallar en cualquier momento, porque no se puede tener a 180.000 personas permanentemente desplazadas de la zona fronteriza, como decía antes, con colegios cerrados, cosechas sin recoger y fábricas cerradas. Luego hay una serie de milicias pro-iraníes en Irak que son fruto que son de religión chií y que son fruto de la invasión americana, pues que aprovechan para atacar intereses sobre todo norteamericanos, pero en fin, eso después de la muerte de algunos 3 soldados americanos, la respuesta americana fue dura y parece que se han tranquilizado. Y luego están los hutis en Yemen, que están pues interrumpiendo la navegación y que, pues pueden ir a más. Veremos hasta qué punto van a más y en qué condiciones pueden ir a más, ¿no? Pero además, en todo caso, esperaba la reacción de Israel, que ya lleva, ¿verdad?, 33.000 muertos, el 88% de los hogares destruidos, yo no sé cuantísimos miles de heridos, en fin, 1,8 millón de los 2,3, 1,8 millones de desplazados internos, un desastre humanitario sin precedentes, 15.000 mujeres y niños entre los muertos, 200 y pico asistentes o trabajadores humanitarios, la gente no tiene comida, no tiene agua, los hospitales están destruidos, en fin, no hay más que ver las noticias diarias, ¿verdad?, de la televisión. La hambruna se está apoderando en este momento sobre todo del norte de Gaza. En Israel hay 1.000 camiones parados que no pueden cruzar la frontera, hay un aeropuerto que está a apenas media hora de Gaza y que está cerrado, no permiten que ahí lleguen vuelos, se tienen que tirar cosas en paracaídas, en fin, yo creo que es un gesto que, bueno, tranquiliza un poco la conciencia de algunos, pero no resuelve el problema, ¿no? Utilizar el hambre como instrumento, como arma de guerra, es un crimen de guerra. Pero jamás sabía perfectamente que esta reacción fuerte de Israel se iba a producir, porque Israel siempre reacciona con fuerza, ¿no? Y lo quería. A Hamas no le importa que los palestinos lo estén pasando mal. Cuando hay un primer intento, a los 2 días, ¿verdad?, del ataque terrorista de Hamas, de abrir una
un camino, una vía humanitaria, ¿verdad?, para entrar comida en... Ellos se niegan, no les importa que la gente ellos quieren que la gente lo pase mal, porque ellos quieren pasar ante la imagen mundial de ser los agresores, ahora ser los agredidos. Es decir, quieren que esto tenga un coste brutal de imagen para Israel, que tenga un coste reputacional, que haga daño a Israel y a sus aliados. Porque en este caso también los países que simpatizamos con Israel, Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea, Israel es el único país democrático de la zona, en definitiva, bueno, nos tachan de doble rasero. Dicen, oiga, ustedes hay que ver el pollo que han montado en Ucrania porque los rusos han entrado por ahí y no cumplen las resoluciones del Consejo de Seguridad, y resulta que Israel lleva muchos años sin cumplirlas, está haciendo lo que hace en Gaza y ustedes no le dicen nada a Israel. Esto está haciéndonos mucho daño en el sur global, en todos esos países, ¿verdad?, dirigidos por China, la India, en fin, que representan pues mucho más de la mitad, 3/4 partes de la población mundial, ¿no? Que igual que no condenan a Rusia, están siendo en este momento críticos con la posición de apoyo a Israel. Y ha movido también una enorme ola de solidaridad internacional con el pueblo palestino. ¿Cuál ha sido la respuesta internacional? Bueno, pues con matices, ¿no? En Estados Unidos ha habido una evolución de una condena al terrorismo que todos compartimos, a un apoyo de defensa. Israel tiene derecho a defenderse, la prioridad son los rehenes, un apoyo, estamos mandándoles armas, les mandaremos más. Veto a un par de resoluciones que pedían un alto el fuego porque entendían que eso podía favorecer a Hamas, pero luego ya empezaron a decir, hombre, el indiscriminate bombing, tampoco hay que pasarse, ustedes el derecho a la legítima defensa está bien, pero hay que respetar, en fin, ha pedido pausas humanitarias tácticas y ha llegado últimamente, hace unos días, a no vetar una resolución del Consejo de Seguridad que exigía un alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes. El alto fuego inmediato no lo quiere Israel porque piensa que eso le va a impedir terminar con Hamas, que es su objetivo. Europa no tiene una posición unida. Los europeos siempre hemos estado ahí con distintas sensibilidades. Hay países que tienen una deuda histórica, ¿verdad?, con Israel por todo el tema del Holocausto. Hay otros países que van más adelante. España ahora dice que va a reconocer al Estado palestino. Bueno, será puramente simbólico. El Estado palestino será un acto político, si uno quiere. Lo hizo Suecia hace unos años ya, pero el Estado palestino formalmente no lo es. Es un Estado en Naciones Unidas observador, porque el veto del Consejo de Seguridad impide que sea un Estado reconocido como tal, porque no tiene una población reconocida, no tiene unos territorios reconocidos, no tiene el monopolio del uso de la fuerza en ese territorio, es decir, no tiene lo que en derecho internacional se exige para ser considerado un Estado. Pero la Unión Europea ha hecho una condena total del terrorismo y al mismo tiempo ha condenado cada vez con más fuerza el exceso de la respuesta israelí. Un exceso, Israel es un Estado democrático y debe defenderse como hacen los Estados democráticos, respetando el derecho internacional y respetando el derecho humanitario. En este momento los europeos apoyan el principio de hacer dos Estados y una conferencia internacional para intentar resolver, que sería un poco heredera de aquella conferencia de Madrid del año 91, ¿no? Los árabes y Turquía, bueno, están incómodos porque la calle intentan pues a andar ahí entre dos aguas, ¿verdad? Pero la calle árabe es pro-Palestina. Y los países árabes, algunos que tienen relaciones con Israel, por ejemplo Marruecos, por ejemplo Jordania, por ejemplo Egipto, pues están muy incómodos con lo que está pasando. Egipto mucho más todavía porque tiene la frontera ahí de Rafa y lo que teme es que los israelíes le echen a 1 millón de palestinos para que se instalen en Sinaí, que es lo que quiere por otra parte los elementos más ultras del gobierno israelí. Y además les han cerrado el canal de Suez, con lo cual una de las principales fuentes de ingresos de Egipto pues se ha cerrado, ¿no? China y Rusia, bueno, están frotándose las manos, dicen a Rusia le han hecho un regalo enorme porque eso ha distraído la atención de Ucrania, se mandan armas en vez de todas a Ucrania, pues ahora hay que mandarlas y consideran que ahí estamos empantanados, europeos y americanos, no prestamos atención a otras cosas y eso a los chinos les viene particularmente bien. Piensan que lo que está haciendo Israel es un castigo colectivo que desborda el derecho a la legítima defensa y, sin embargo, pues están incómodos, ¿verdad?, con las acusaciones de genocidio porque China teme que alguien diga, bueno, si lo hemos aplicado a lo que Israel hace en Hamas, ¿por qué no hablamos de China en Tíbet o por qué no hablamos de China con los uigures? De forma que
no les gusta mucho la cosa esta. El sur global, los grandes países del sur, Sudáfrica, en fin, Brasil, la India, todos estos. Bueno, Europa y Estados Unidos son unos hipócritas y han llegado incluso a Sudáfrica a acusar a Israel de genocidio ante el Tribunal Internacional de Justicia. El Tribunal Internacional de Justicia no llegó a ordenar un alto el fuego, pero sí vio indicios y admitió el caso, con lo cual esto tardará años en resolverse, veremos si hay o no hay genocidio, pero no cabe duda que esto también hace mucho daño a Israel, ¿no? Y la ONU, pues la ONU ha pedido un alto el fuego humanitario, ha condenado el terrorismo, también condena el castigo colectivo y Guterres, pues como digo, ha citado el elefante en la habitación. ¿Por qué los palestinos se llevan tan mal con los israelíes y les tiran cohetes y los matan cuando pueden? Mire usted, los noruegos no tiran bombas a los suecos y los portugueses no nos hacen a nosotros, no nos tiran cohetes, ¿no? Aquí hay un problema y ese problema es una ocupación asfixiante, como dijo Guterres, ¿no? ¿Qué otras consecuencias tiene esto? Bueno, en primer lugar, ha puesto el problema palestino en el centro de la atención internacional. Ha puesto en evidencia el fracaso de la política israelí de ponerlo en sordina. Ha distraído la atención internacional de Ucrania, y esto afecta pues al envío de armas y dineros. Borrell ya ha hablado en Europa, pues hemos intentado mostrar una unión que en el fondo pues se resquebraja en relación con Israel y con la condena de lo que ha ocurrido, pero no la condena al terrorismo que todos compartimos, sino hasta dónde puede y no puede llegar Israel. Ahí hay matices y no es realista cuando, como ha dicho Borrell, la idea de que la comunidad internacional imponga una solución. Israel no se va a dejar imponer una solución. Impide a Estados Unidos desenganchar de Oriente Medio. Estados Unidos en Oriente Medio buscaba tres cosas. Buscaba que Rusia no entrara, asegurarse el petróleo en cantidad y en precio asequible y proteger a su amigo Israel, ¿no? Israel se defiende solo, el petróleo no lo necesita porque ahora últimamente es autosuficiente, y con Rusia, bueno, Rusia ha entrado y está en Siria y además tiene unas bases navales, en fin, no ha conseguido impedir que entre en Rusia, ¿no? Y yo creo que lo que sí sucede también es que aumenta la necesidad de enfrentar el problema existencial de Israel, ¿no? ¿Qué hacer con Gaza y con los palestinos? Porque no vale seguir dando patadas a la lata hacia adelante, ¿no? En algún momento habrá. Yo creo que no puede haber seguridad para Israel sin justicia para los palestinos. Y esto lo creo firmemente y yo creo que es algo que los israelíes no quieren ver, o muchos no quieren ver, ¿no? Y yo comprendo que en este momento a lo mejor están excesivamente traumatizados y no se fían y piensan que los palestinos, bueno, pues si tienen su Estado, pues será un Estado expansionista, irredentista, que habría que desmilitarizarlo, en fin. Yo comprendo que no es el momento, quizás hay que dejar, pero lo cierto es que ellos tienen que plantearse qué quieren ser, si quieren ser un Estado democrático en Oriente Medio, como son ahora, o si van a quedarse con más tierras, van a incorporar a unos habitantes que serán de segunda, que vivirán en un régimen de apartheid y perderán entonces Israel ese alma democrática que la ha caracterizado, ¿no? Israel enfrenta en este momento una serie de decisiones que tiene que tomar, que son difíciles y que no son que no, ninguna es buena, ¿no? No sabe qué hacer con Gaza, no sabe qué hacer con Gaza, no sabe si ocuparla militarmente, los americanos dicen que no lo haga, si cederse a la autoridad palestina, pero la autoridad palestina no puede llegar a Gaza encima de los tanques israelíes, si entregarla a la ONU, bueno, los israelíes no quieren ni oír hablar de la ONU, ni de lejos, ni de cerca, anexionarla, como dicen los más radicales, ¿verdad?, del gobierno. Y en este momento tiene otro problema también, que es que todos los trabajadores palestinos que trabajaban en Israel han dejado de hacerlo, con lo cual en este momento hay fábricas israelíes paradas y hay campos israelíes que nadie. Hay 7 peligros graves que yo creo que hay que enfrentar. Primero, confundir a Hamás con los palestinos, no son lo mismo. Como tampoco Hamás y el Estado Islámico son lo mismo, ¿no? Netanyahu de un momento, el Estado Islámico no. El Estado Islámico incluso hizo una fatua diciendo que los de Hamás eran unos ateos y unos porque habían hecho elecciones. Confundir a Hamás con los palestinos no son lo mismo. Hubo una encuesta incluso en Gaza poco antes de los atentados del 8 de octubre y en esa encuesta los gazatíes se mostraban a favor de un Estado Israel y palestinos, de 2 estados, en contra de lo que dice Hamás, que quiere acabar con el Estado de Israel. Y además eran muy críticos del gobierno de Gaza por parte de Hamás, porque piensan que es corrupto
y que su gestión no era buena, ¿no? Bueno, el otro problema es el desastre humanitario. Habéis visto lo que ha pasado con José Andrés y su... Yo soy muy amigo de José Andrés y le he escrito ayer porque bueno, demuestra que es difícil ser trabajador humanitario, ¿no? El riesgo más grave es la extensión del conflicto, pero el conflicto puede extenderse, como decía antes, y extenderse también en el tiempo, no solo en el espacio, ¿no? Extenderse en el tiempo y que esto se planifique y dure, ¿no? Y hay algunas cosas y certezas. La primera es que jamás, pase lo que pase, no seguirá gobernando en Gaza. Esto es evidente. Es difícil que Netanyahu pueda sobrevivir políticamente, porque la gente le culpa, ¿verdad?, de la falta de previsión que permitió el ataque. La guerra de Gaza, lo tercero es que perjudica a Ucrania, ya he dicho. La cuarta es que la sobrereacción de Israel convierte a los palestinos de agresores en agredidos, es decir, les beneficia. La cuarta o la quinta es que no hay seguridad para reírse y justicia para los palestinos, ¿no? Y la sexta es que la solución de dos estados gana terreno. Lo que pasa es que esa solución de dos estados es muy difícil de aplicar porque habría que ponerla el Estado palestino en Cisjordania. En Cisjordania hay 700.000 colonos israelíes que se han quedado con las mejores tierras ya. Es decir, se están apropiando por la fuerza, por la vía de los hechos, son muy violentos algunos, y entonces, ¿qué haces con esos 700.000 colonos? ¿Dónde pones el Estado? En este momento Cisjordania es como un queso de mental, lleno de agujeros por todos lados, que son los asentamientos, y con los palestinos, en fin, que tienen que dar grandes rodeos para ir de un sitio a otro porque están separados por tierras israelíes. Y unas reflexiones finales. La primera es que Israel y ya voy a terminar porque me parece que andamos un poco justo de tiempo, pero que Israel se ha fijado un objetivo que no es fácil ni es realista. Como he dicho, no es fácil acabar con la OLP, con Hamas. Lo intentó con la OLP y ahora gobierna en Cisjordania. Segunda reflexión. Sin resolver el problema de los rehenes, no habrá posibilidad ni de paz, ni siquiera de alto el fuego. Los rehenes son una prioridad, es un crimen de guerra lo que Hamas ha hecho con ellos y hay que liberarlos. Pero tampoco habrá paz a largo plazo sin solucionar el problema palestino. La cuarta es que Israel no sabe qué hacer con Gaza. Como he dicho antes, tiene varias opciones encima de la mesa y no sabe con cuál quedarse. La quinta es que el conflicto amenaza con una metástasis regional y la situación más grave se da en la frontera norte con Líbano. La séptima es que afortunadamente Irán, por el momento, veremos a ver qué pasa con el ataque a su consulado en Beirut, pero ha optado por un perfil bajo. Como decía antes, tirar la piedra, movilizar a sus peones y esconder la mano, ¿no? No hay que perder la esperanza. De las cenizas de lo que está ocurriendo puede surgir algo nuevo, ¿no? La guerra de los 67, pues llevó a los palestinos a aceptar la idea de los dos estados y en este momento, pues a lo mejor lo que está pasando obliga a Israel a centrarse en el problema palestino y obliga a los palestinos a ser también realistas en sus demandas y a lo mejor pues pensar que esto no es bueno para nadie. Este sufrimiento permanente, esta situación de inestabilidad que dura ya desde el año 48 hasta los 70 y tantos años, no es buena para nadie, no es buena para los israelíes, no es buena para los palestinos y que a lo mejor, pues sería bueno no que pensaran en la posibilidad de... Ahora, también es cierto, y ya termino, que ambos son incapaces de resolver el problema por sí solos, es decir, que hay que ayudarles y hay que... ¿quién puede ayudar? Pues el único que puede de verdad ayudar son los Estados Unidos. Estados Unidos tiene elecciones este año y de lo que pase también en esas elecciones o de lo que pueda pasar de aquí a entonces dependerá mucho. Si todo en la política exterior en Estados Unidos es política interna, el problema de Israel es como Cuba, más política interna que otros problemas internacionales, ¿no? Y bueno, podría seguir, pero lo voy a dejar aquí porque veo que se me acabó el tiempo. Sí, vamos a ver, un par de preguntas, Jorge. La primera es, he oído en varias ocasiones de comentaristas, alguno incluso israelí, que si desapareciera Netanyahu electoralmente o como fuera, el asunto tendría más posibilidades de arreglarse, aunque sea complicado. Y esa es mi pregunta. ¿Otro líder podría en estos momentos que tiene aún
la herida hiriente de lo que ocurrió en octubre podría cambiar las cosas, era una pregunta. Y otra, ¿qué ocurre si España reconoce Israel, perdón, a Palestina como Estado? Eso, como has insinuado, va a tener poco recorrido internacional o, o tendría algún impacto de alguna forma en el proceso de paz. Vamos a ver, Netanyahu el otro día lo dijo Biden, incluso lo dijo Chuck Schumer, líder, ¿verdad?, de los demócratas, de los republicanos, perdón, en el Senado. Dijo, hombre, Netanyahu is a liability. Netanyahu en este momento es un problema más que ayudar a la solución, ¿no? No cabe duda de que es un elemento. Ayer hubo una manifestación brutal, o anteayer, delante de la Knesset, en que la gente pedía la dimisión de Netanyahu. Pero Netanyahu no tiene ningún interés en dimitir, porque si dimite puede acabar en la cárcel, porque tiene unas acusaciones de corrupción y entonces se va a agarrar al sillón todo lo que pueda, ¿no? ¿Qué otro pudiera? Yo creo que con Netanyahu, desde luego, él ha dedicado su vida a impedir que haya un Estado palestino, es decir, que con Netanyahu las cosas no van a progresar. ¿Con otro podría progresar? Con dificultad. Con dificultad, porque hacer un Estado palestino, como digo, es muy difícil, aunque es la única solución. La única solución, porque no se puede. ¿Qué haces con los palestinos? ¿Y qué haces con los colonos? ¿Y cómo solucionas ese problema y la unidad física entre Cisjordania y Gaza? Así que la respuesta es, con Netanyahu no ayuda. Sin Netanyahu, pues tampoco está claro. La sociedad israelí está tremendamente meurtri, ¿no? Tremendamente ha sufrido mucho, y en este momento no quieren hablar de palestinos, quieren hablar de sus rehenes, y fijaos que son los propios israelíes los que impiden que los convoyes de ayuda humanitaria entren dentro de Israel. Los apedrean. No ven diferencia entre Hamas y palestinos, ¿no? Te dicen, no, pero es que Hamas no es lo mismo. No, pero los demás le apoyaron, los demás estaban allí, que los hubieran quitado, que no. Y la segunda pregunta, es decir, que muy escéptico sobre si cambiarían las cosas con otro líder, ¿no? Netanyahu en este momento tiene otro problema muy serio también, que es que si tienen que hacer servicio militar o no los ultraortodoxos, que no lo hacen en este momento, pero que ya son el 17% de la población. Y hay mucha gente que dice, oiga, que ya está bien, ¿no?, de estar estudiando la Torah todo el día y de vivir de nuestras subvenciones. Pero claro, si les hace hacer el servicio militar, se enajena el apoyo de los ministros que tiene hiperreligiosos. Y si no les hace hacer el servicio militar, se va a enajenar el apoyo de los laicos, que también. Netanyahu es un artista en hacer coaliciones, pero son coaliciones que están hechas con alfileres también, ¿no?, y que son difíciles de. Bueno, reconocer el Estado palestino, bueno, yo creo que es una decisión política sin ninguna otra trascendencia, es decir, un gesto político. Es decir, oiga, miren ustedes, lo están ustedes pasando muy mal, nos parece que Israel se está pasando en lo que llama derecho a autodefensa, me parece que no está respetando el derecho humanitario, que no está respetando el derecho internacional, están ustedes pasándolo mal, les damos una palmadita en la espalda y les decimos que les queremos mucho. Trascendencia práctica, ninguna. España está llevando la voz cantante y está arrastrando detrás a otros países europeos para no hacerlo solo. Me parece que se va a unir Irlanda, se puede unir Eslovaquia o Eslovenia, no me acuerdo cuál de las dos, y no sé si era Chequia, ¿verdad?, o Malta. En fin, no son países de gran peso dentro de la Unión Europea tampoco los que van a dar este paso. El único que lo ha dado hasta la fecha ha sido Suecia. Bien, y no sé si va a ser la última pregunta por falta de tiempo, pero ¿cómo se explica que Israel ataque un hospital? ¿Hay fundamentos serios de que el hospital era un nido de operaciones de Hamas? Bueno, yo creo que los de Hamas pueden haber utilizado escuelas, hospitales y los que haga falta para ocultarse. Es decir, no creo que estén jugando limpio. Otra cosa es que los hospitales y la cantidad de víctimas colaterales, que se llaman ahora, que se producen, sea absolutamente insoportable e inaceptable, ¿no? Yo no pondría la mano en el fuego por Hamas en ningún momento. Yo creo que es perfectamente posible que estén utilizando hospitales y lo que haga falta para ocultarse o para abrir o tener las salidas o las entradas de túneles. Pero eso no justifica tampoco, en fin, que para coger unos cuantos de Hamas se maten a 300, ¿verdad? Y los niños que están en incubadoras se queden sin electricidad y en fin, las escenas que vemos son tremendas, ¿no? Ahora Israel va a prohibir la entrada de Al Jazeera
porque le molestan las escenas que está dando. Los israelíes no son tampoco muy conscientes de lo que está pasando. Las televisiones de Israel no hablan, no ponen a niños muriéndose o muertos, no dan una imagen de soldados heroicos, ¿no? Al Jazeera no hace eso y eso pues hace daño. Israel dice que la difama, pero bueno, yo confieso que muchas noches pongo Al Jazeera, igual que pongo CNN, ¿verdad? O que pongo otras cosas, ¿no? Y CNN tiene reporteros sobre el terreno, cosa que los demás, en Gaza, cosa que los demás no tenían, y las escenas que proyectan son espeluznantes, ¿no? Yo las simpatías que pueda tener por Israel, realmente ante el exceso de su respuesta, que viola principios de derecho internacional y derecho humanitario, pues me parece que te duele el alma, ¿no? Te vas a la cama diciendo, pero qué espanto, ¿no? ¿Cómo puede suceder esto en pleno siglo XXI? Y quedan 2 minutos. ¿Cuál es el futuro No, de los rehenes? sí, Dos los minutos, rehenes, los rehenes. ¿Y cuál sí. es el futuro? 2 minutos. Bueno, mi opinión es que los rehenes hay que liberarlos y hay que liberarlos cuanto antes. Los rehenes, tomar rehenes es un crimen de guerra, ¿no? Y sobre todo los trato luego al que además, no sobre todo, además, el trato además al que pueden estar sometidos. Claro, las condiciones en caza son malas para todo el mundo. Imagino que para los rehenes, pues si no hay comida, pues habrá menos para los rehenes, no lo sé, ¿no? Pero entonces hay que liberarlos. Lo que pasa es que jamás lo que pretendía inicialmente era hacer un canje brutal en el que recordaban al soldado Shalit, que hace unos años, perdón, Israel siempre, igual que busca sus muertos y libera, ¿verdad?, sus prisioneros. A Shalit lo cambiaron por 1000 prisioneros en cárceles palestinas. Jamás decía, bueno, yo cojo aquí 230 rehenes. Yo creo que no pensaban nunca coger tantos rehenes. Yo creo que la operación aquella cogieron a los israelíes completamente en fin, distraídos, ¿verdad? Y tuvieron un éxito que los de Hamas ni en sus mayores locuras, ¿verdad? Podían pensar que iban a tener. Pero en los de Hamas la idea inicial era cambiarlos por presos israelíes. Hasta que se han dado cuenta que, claro, que a medida que estos días en Cisjordania, pues los israelíes estaban deteniendo a muchísima gente también, con lo cual cada vez las cárceles israelíes estaban más llenas y si iban a soltar unos cuantos, pues estaban llenando por otro lado, ¿no? De todas maneras, Hamas va a querer liberar a algunos, ¿no? Y vamos a ver pues qué se consigue, ¿no? Pero si no se libera a los rehenes, será imposible que Israel acepte parar las hostilidades, porque tiene una presión interna brutal, ¿no? También, y por razones humanitarias, ciertamente. Esta gente, pues hay que sacarlos. ¿Cómo? ¿Negociando qué? Pues todo lo que pueda estar encima de la mesa y que se pueda negociar, ¿no? Ahí están gente de Qatar, gente de Egipto, gente de Estados Unidos, intentando echar una mano y a ver si se ponen de acuerdo, ¿no? Jamás yo creo que se siente un poco valentonado en el tema de los rehenes al ver que pasa el tiempo y que crece la presión sobre Netanyahu en Israel y por otra parte se da cuenta que es la única baza que tiene. Si entrega a los rehenes, bueno, pues lo que queda de Gaza será destruido en cuestión de segundos, ¿no? Muy bien, pues terminamos aquí esta entrevista y sobre todo esta charla dando las gracias al embajador de Escallar, que sinceramente nos ha iluminado, incluso a mí, que soy un colega. Muchas gracias. Gracias.